creo que podemos iniciar. De igual manera estaremos grabando la charla del día de hoy y pues ya se la podríamos pues suministrar para que la revisen y cualquier duda de las personas que no alcanzaron a conectarse, pues nos la pueden enviar correo electrónico. Pues la tarde de hoy tendremos a nuestra ingeniera Andrea Bernal, ella es ingeniera electricista con más de 10 años de experiencia en el mercado y pues nos estará dictando esta capacitación técnica de centro de control de motores. Ahí podemos ver diferentes características, nos explicará un poquito sobre todo el tema técnico de los centros de control de motores que debemos tener en cuenta, cómo utilizarlos o cuánto utilizarlos y los tipos que hay. Y bueno, pues aquí le damos la bienvenida a Andrea, eh, que nos ayudará en todo este tema la tarde de hoy. Las preguntas las podemos hacer al chat. Al final de que Andrea dé la charla intentaremos dar respuestas y yo creo que ya iniciamos, que es un poquito extensa esta charlita de hoy. Andrea, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por el espacio. Pues aprovechemos este espacio para resolver dudas, inquietudes y bienvenida nuevamente. Vale, perfecto, Gerardo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por el tiempo. Como ya lo dijo Gerardo, mi nombre es Andrea Bernal. Soy líder comercial de productos Sibacón S8 para Industrias Electricol y agradezco de antemano a la Universidad de Santo Tomás y a Industrias Electricol por brindarnos este espacio de capacitación técnica de centro de control de motores. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestra capacitación. Voy a, por temas de transferencia de datos, pues nos toca apagar la cámara, entonces, sin embargo, ya vamos a dar inicio. Ok, vamos a comenzar entonces nuestra charla el día de hoy con un temario bastante importante. Vamos a dar una breve introducción de Industrias Electricol, qué hacemos, dónde estamos posicionados y a qué nos dedicamos. Una pequeña muestra de nuestro portafolio de producto. Vamos a hacer una breve definición de lo que es un centro de control de motores y sus componentes. Entramos en materia con Sibacón S8, sus características técnicas y sus características eléctricas y funcionales, de las cuales hacen de este producto pues una magnífica solución en los requerimientos que se necesitan. Hablaremos un poco también de la normativa que cumplen este tipo de tableros, sus aplicaciones y ventajas, y tendremos un espacio para las preguntas que se lleguen a presentar. Ok, bueno, empezamos con Industrias Electricol. Industrias Electricol es una empresa líder en el mercado, la cual lleva 29 años de experiencia, ¿sí? De la cual también destaco, tenemos alianzas estratégicas con el grupo Ormazábal Velázquez, que todo es todo lo concerniente a celdas en media tensión, y desde el 2019 hacemos parte de la familia de Siemens como Technology Partner de esta gran compañía. Tenemos presencia no solo a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, sino también en Latinoamérica, en países como Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Ahí tenemos puestas, digamos, todas nuestras soluciones y funcionando al día de hoy. Algo de nuestro portafolio, además de Sibacón S8, que es nuestro producto estrella en la noche de hoy, tenemos entonces también armario de medidores que se utilizan para la infraestructura o para los edificios. Tenemos también entonces sistemas de sincronismos. Fabricamos celdas de transformador, combiner box, muy utilizadas en el sector fotovoltaico para el tema de energías renovables. Tenemos armarios de medida tipo AE319, tableros de protección y control utilizados en las subestaciones eléctricas de potencia. También fabricamos bancos de condensadores, variadores de velocidad, envolventes para variadores de velocidad. Tenemos también nuestro tablero general de acometidas, centro de control de motores, digamos, diferente al que vamos a ver ahorita, es directamente de Sibacón S8. Este es de nuestra fabricación local y propio de Electricol. Tenemos nuestras cajas de venteo, que son para aplicación en tableros o
perdón, en refinerías o en petroleras, ya que su tensión máxima es de 5 kilovoltios. Tenemos también los tableros de aislamiento, que son de uso hospitalario, los tableros generales de distribución, subestaciones móviles, tableros presurizados. También tenemos subestaciones móviles tipo shelter, skid tipo malla, muy usados también en el sector petróleo. Tenemos centro de seccionamiento, centro de transformación y centros de interconexión, de la cual hacen parte de nuestra línea de negocio para el sector de energías renovables. Y tenemos también, por supuesto, un producto especial, que es una caseta en fibra de vidrio, la cual utilizamos e instalamos en aeropuertos. Contamos con varias certificaciones al día, lo que nos hace una empresa líder en el mercado en cuanto a calidad y producción. Contamos con el certificado RETI, que pues es el que rige, digamos, todo el tema de instalaciones eléctricas a nivel Colombia. Contamos con la certificación OSAS 18001. Tenemos y contamos con las certificaciones de varios organismos de certificación como el CUSER. Como les mencionaba al inicio, tenemos entonces nuestra alianza estratégica con el grupo Ormazábal, la empresa española para las celdas en media tensión, y con Siemens como Technology Partner de la familia o de la línea Sivacon S8. Ok, bueno, vamos a entrar un poquito en materia y definir qué es un CCM. Un CCM es conocido como el Centro de Control de Motores. ¿Sí? Entonces, este es un tablero como tal, donde tiene como funcional principal la de alimentar, controlar y proteger circuitos cuyas cargas principalmente son motores, ¿sí? Digamos que se dio la necesidad de que se agruparan en tableros, llamémoslo así, de distribución, este tipo de arrancadores para no dejarlos dispersos en una planta de producción, sino tenerlos concentrados desde un solo sitio para poder manipular y controlarlos. Dentro de los SMs vamos a encontrar varias terminología de la cual vamos a hacer uso a lo largo de esta charla, ¿sí? Entonces, como primera de ellas, tenemos que es una gaveta. Gaveta es este cuadrito que les estoy mostrando a continuación, el cual hace parte de una columna, ¿sí? Y la gaveta como tal contiene los elementos de protección y control, es decir, los de fuerza y control. Aquí encontramos elementos como interruptores, guardamotores, contactores, relés térmicos y demás que hacen eficiente el arranque de un motor. La columna obedece al grupo o al agrupamiento de varias gavetas en un tablero como tal y a su vez, el grupo de embarque corresponde al conjunto o unión de una o varias columnas. Eso también se le conoce como un tren de columnas o ya como el CCM completo. Hablaremos también del bus vertical, que corresponde al barraje de distribución, como su nombre lo indica, vertical, que va en la parte posterior de una columna, el cual alimenta cada una de las cargas o del arranque de un motor. Y tenemos el bus horizontal de potencia, que es el encargado de distribuir de manera horizontal el barraje a lo largo del tren de columnas. Como les mencioné al inicio, en Industria Electricol también fabricamos tableros bajo nuestra distinción Electricol, ¿sí? Lo cual digamos que se mantienen unas y hace la diferencia a otros elementos particulares. Entonces, ¿por qué llamamos también como un tablero de distribución de control a un centro de control de motores? Porque en estos tableros se centralizan todos los arranques de motor, ¿sí? Como les mencionaba, lo que hace que se lleven todas las señales de una fábrica a una columna como tal y se puedan concentrar y se puedan tener total control sobre estos elementos.
Lo importante de un centro de control de motores es que a su vez también tiene la posibilidad de expansión a futuro. Digamos, si la planta en este momento cuenta con un tope máximo de 10 motores, pero quieren ampliar próximamente a unos 10, 15 motores, simplemente pues a través de estas soluciones se pueden agregar columnas, las cuales corresponderán varias gavetas y se le acoplan fácilmente sin necesidad de hacer el cambio total del CCM que ya está instalado. Ok, vamos a hablar entonces de las diferencias que marcan o hacen del Sivacon S8 nuestro tablero de distribución en baja tensión, el cual cumple la certificación de arco interno. El tablero de distribución o CCM Sivacon S8 que nos ofrece seguridad y diseño industrial moderno. Es un tablero muy compacto, ya que sus profundidades arrancan desde los 500 milímetros hasta una profundidad máxima de 1200, con capacidades en el busbar principal hasta los 7000 amperios. Tenemos la capacidad de llegar con estos tableros hasta una capacidad nominal de cortocircuito de 150 kiloamperios, admisibles a 1 segundo. Su diseño está validado bajo la IS 61439-1-2 y que brinda Sivacon S8. Por ser tableros de protección contra arco interno, brindan seguridad hacia el personal y hacia el entorno donde estén instalados. Pues la característica o las principales formas de un tablero Sivacon S8. Cuando nosotros llegamos a un sitio donde estén instalados este tipo de tableros, nos vamos a encontrar con las características que les nombraré a continuación. Tenemos un sistema de identificación, el cual como nosotros, como Industria Sectricol, tenemos la obligación de colocar el logo de Technology Partner en cada una de las columnas que nosotros fabricamos, las cuales que brindan al cliente, confiabilidad porque están respaldados bajo nuestra marca que es Industria Sectricol y obviamente pues tenemos todo el respaldo técnico de fábrica de Siemens. Los Sivacon S8 tienen una particularidad que su sistema de bisagras y el de cierre se pueden contemplar tanto a la parte izquierda como a la parte derecha sin necesidad de hacer perforaciones adicionales una vez ya estemos, por ejemplo, en campo y querramos pasar o cambiar la apertura de una puerta de izquierda a derecha, lo podemos hacer sin ningún inconveniente, teniendo en cuenta que este sistema nos permite hacer esa acomodación sin ningún inconveniente. Tenemos también que los tableros Sivacon S8 presentan su sistema de ventilación natural a través de estas rejillas en el piso o techo, dependiendo del grado de protección. Y tenemos también, pues como les mencionaba, el techo apto para ventilación y a su vez, en esta parte, digamos, cuando se produce una falla de arco interno al interior del tablero, hace que esos gases que se producen salgan expuestos hacia el exterior por la parte superior, o sea, por el techo. Lo que hace también, digamos, flexible este tipo de tecnología para que, digamos, no hayan daños a la infraestructura adyacente o incluso para el personal. Tenemos el diseño lateral, esto es lo que lo hace llamativo a la vista, son demasiado visuales, ¿sí? Los tableros Sivacon S8, aparte de que manejan un modelo bastante compacto, también son llamativos a la vista. Entonces, el logo de Sivacon S8 siempre lo vamos a encontrar en este tipo de tableros. Tenemos el cierre de las puertas a través de palancas giratorias, las cuales podemos bloquear a través de candados o con cerradura normal o tipo llave. También tenemos la posibilidad de instalar en este tipo de tableros zócalos, lo que hace que aumente las alturas del tablero, las cuales son en estándar 2000 y 2200 milímetros.
con estos zócalos podemos llegar a aumentar hasta 400 milímetros la altura, teniendo en cuenta que podemos instalar hasta 2 zócalos de 200 milímetros cada uno. Algunos datos técnicos o características especiales o que hacen de Sivacón S8 uno de los mejores tableros del mercado es que su verificación de diseño se hace bajo las normas IEC 61439-1-2, de las cuales les hablaré un poquito más adelante, de lo que solicita la norma y de lo que nosotros estamos cumpliendo en el momento. Tenemos también la efectividad del circuito de protección bajo la EN 50274, la muy común hoy en día, arco interno, bajo la IEC 61641. Otra característica especial de este tipo de tableros es que soportan una tensión soportada al impulso hasta los 8 kilovoltios. Tenemos un grado de aislamiento hasta los 1000 voltios. Tenemos el grado de polución hasta para ambientes corrosivos de un nivel tipo 3. Las especificaciones nominales en tensión vamos hasta los 690 voltios. Tenemos también entonces una frecuencia nominal, la cual pues en Colombia pues es el 60 Hz, pero por ser equipos europeos también tiene la posibilidad de adaptarse a los 50 Hz. Manejamos en Sivacón S8 el barraje principal en diferentes posiciones dependiendo de la cometida o de la llegada del cliente, ¿sí? Estas pueden ser a través de electrobarras o a través de cables. Y llegamos, como les mencionaba al inicio, tenemos una corriente nominal hasta los 7000 amperios, con una corriente de corta duración hasta los 150 kiloamperios a un segundo, y manejamos los grados de protección para todo lo que tiene que ver con la metalmecánica hasta el IP54. Tenemos la forma de separación bajo la norma IEC 61439-1 y llegamos hasta la forma constructiva 4B. Les recuerdo que las preguntas o inquietudes las pueden ir generando en el chat. Al final, en la sesión de preguntas, pues les daremos respuesta a las inquietudes que se vayan presentando. Bueno, de igual manera, en el chat nuestros compañeros les dejarán una breve encuesta de asistencia para que también la puedan diligenciar, por favor, y asimismo se les hará llegar las memorias y el certificado de asistencia. En nuestro tablero de distribución en baja tensión S8, en la parte izquierda podemos validar efectivamente cómo se ve un tablero, cómo se aprovechan cada uno de los espacios en este tipo de aparamenta, ¿sí? Donde vemos que los barrajes, este es, por ejemplo, es el barraje de tierra, el de la columna, y lo compacto de los mismos cubículos o gavetes. En esta parte, pues, como les decía, en la parte izquierda se ve sin puertas, en la parte derecha es como lo vemos nosotros si llegamos al cuarto de control o al cuarto de subestación donde estén instalados los tableros, así es, digamos, la forma constructiva frontal como lo vamos a ver. Les mencionaba que se trabaja en la, que llegamos hasta una forma de segregación, hasta la forma 4B, la cual tiene que ver simplemente con la compartimentación al interior de las columnas o gabinetes. En la forma constructiva número 1, es decir, no tenemos ningún tipo de segmentación, tanto el barraje de la parte vertical y sus conexiones, pues simplemente se ven expuestas, más no quiere decir que no tengan ningún tipo de protección. Ya sé, tenemos barreras de protección de otro tipo de aislamiento, como barreras con otro tipo de materiales, pues para evitar el contacto accidental. Simplemente pues que al abrir la puerta del tablero podemos ver estas conexiones y se ven a simple vista. En la forma 2B ya podemos ver que la conexión del bus vertical no la vamos a encontrar, pero sí podemos ver la conexión del elemento de protección, en este caso el interruptor caja moldeada, al bus bar principal a través de estas barras de cobre. En la forma 3A ya vemos la compartimentación por cada uno de los cubículos, a diferencia de la 2B. Entonces,
tiene el interruptor seccionado del interruptor 1, del interruptor 2, a través de material de aislamiento, simplemente con los cubículos mecánicos y también pues obviamente a través de ciertos elementos aislantes que hacen pues que no se produzca la conducción y pues no haya electrofusión, obviamente. Y en la forma 4B ya vemos que cada sección, tanto el interruptor, la parte de la sección de conexión a las barras al bus vertical, las salidas o las llegadas del cliente al interruptor también van seccionadas. Esta es, digamos que la mayor grado de protección en cuanto a cubículos se refiere para este tipo de tableros. Listo. En Ciudad con S8 vamos a encontrar dos tipos de columnas para que corresponden a la construcción efectiva de un CCM. Un CCM generalmente está compuesto ¿por qué? Por un interruptor de entrada, ¿sí? O varios, dependiendo, digamos, la filosofía, el tiempo que obedezca al proyecto, pero generalmente entonces encontramos un interruptor de entrada y unas salidas a carga o arrancadores de motores. En Ciba con S8 tenemos una columna que se denomina tipo alimentador, con tipo de interruptor en aire o de potencia, ¿sí? El cual encontramos en una versión de ejecución fija o extraíble, ¿sí? Siempre la vamos a encontrar bajo estos tres compartimentos. Entonces vamos a tener un compartimento de control, un compartimento de llegada o entrada de barras, dependiendo de la cometida o cómo llega el cliente. Simplemente si el cliente decide llegar por la parte superior, pues vamos a tener este cubículo ubicado en esta parte y obviamente pues todo lo que tiene que ver con la parte de control irá en este cubículo. En Ciba con S8 es normal que encontremos un interruptor por columna de este tipo abierto o de potencia. Manejamos todo lo que tiene que ver con la línea Siemens, en este caso la familia de interruptores que se alojan en este tipo de columnas son los interruptores 3WL y manejamos corrientes nominales desde los 630 amperios hasta los 6300 amperios. Tenemos la posibilidad de manejarlos en versiones de 3 o 4 polos y pues como les decía, llegamos hasta los 6300 amperios con el bus bar horizontal hasta los 7000 amperios. Otra de las columnas que conforman un CCM en Ciba con S8 es la denominada de montaje universal. En este tipo de columnas generalmente vienen de un ancho de 1000 milímetros con profundidades que pueden variar desde los 500 hasta los 1200 milímetros, dependiendo de la capacidad nominal del barraje al que estemos trabajando nuestro proyecto. En Ciba con S8 tenemos la posibilidad de poder instalar hasta 18 gavetas extraíbles o cubículos fijos en una sola columna, ya que nuestra área útil de trabajo es de 1800 milímetros desde esta parte hasta el piso del tablero. Otra de las ventajas que tiene esta columna de montaje universal es que pues, tenemos la posibilidad de instalar tanto cubículos fijos como extraíbles en una misma columna. A su vez, también esta columna cuenta con un cubículo de llegada de cables, teniendo en cuenta las formas de segregación, pues van a ir seccionadas cada una si llegamos a cumplir la 4B o de acuerdo a las especificaciones del proyecto. Tenemos la posibilidad también de instalar en este tipo de columnas interruptores o salidas de carga desde los 250 amperios hasta los 630 amperios, con la posibilidad de instalar también en este tipo de gavetas o cubículos arrancadores suaves o arrancadores directos desde 1 HP hasta los 250 HPs.
Entonces, digamos que estas de las columnas que comúnmente veremos en un centro control de motores junto con la que les mencioné en la lámina anterior. Hablemos un poco de las gavetas extraíbles. Las gavetas extraíbles son particularmente muy fáciles de extraer, como su nombre lo indica, simplemente a través de la operación de un botón, se extraen de su cubículo fijo de la columna que estábamos viendo anteriormente para poder hacer la manipulación sobre una mesa o donde dispongamos para poder validar los equipos que estén al interior de ella, ¿sí? Entonces, digamos que es una forma versátil, cómoda de poder manejar un centro control de motores, además que nos da la flexibilidad de que todo el sistema quede en funcionamiento sin que haya ningún tipo de interrupción o sea, lo que se busca siempre es que generalmente todo quede en servicio, que solamente quede inactiva la gaveta que sea extraída para ya sea hacerle algún tipo de mantenimiento, algún tipo de mejora, revisar algún elemento que tal vez no esté haciendo algún buen contacto, entonces simplemente la extraemos, validamos y la volvemos a introducir sin ningún tipo de problema. Estas gavetas extraíbles cuentan con unos contactos de salida que están en la parte posterior, que son los que se conectan directamente al busbar principal vertical para que le dé la continuidad o la energía necesaria a la gaveta para operar. Cuentan también con un sistema de control de pines. Haz de cuenta que es como una bornera de conexión para todo el tema de control que requiera la gaveta, dependiendo del tipo de arranque que estemos utilizando. Lo importante de estas gavetas, o también lo que llama la atención, es que tenemos la posibilidad de instalar tanto equipos en la parte frontal como en la parte posterior, aprovechando cada uno de los espacios que tenemos en la gaveta para poder operarla. Tienen los indicadores de posición, que son los que me dan la posición como tal de la gaveta, si está en posición extraída, conectada o en modo test o prueba, pues también podemos ver en qué estado está para poderla operar. Tenemos también una bandeja porta equipos, que es la que va al frontal de cada una de las gavetas, donde podemos instalar los sistemas de control referentes a cada tipo de arrancador, ya sea pilotos, selectores, algún tipo de alarma o demás que necesitemos validar desde el frontal de la gaveta. Tenemos las manijas básicas de extracción, las cuales hacen que su operabilidad sea más fácil al momento de extraer la gaveta del cubículo fijo. Algunas de las características técnicas con las que cuenta una gaveta extraíble de un Sivacon S8 es que, como les mencioné anteriormente, tenemos entonces la posibilidad de instalar desde interruptores desde 250 amperios hasta los 630 amperios, con la posibilidad de instalar también arranques directos o suaves hasta la capacidad de 250 kilovatios. Podemos también implementar sistemas tripolares o tetrapolares sin ningún inconveniente. Tenemos la posibilidad de conectar o dejar una regleta de borneras hasta 40 polos. Podemos tener la opción de tener la comunicación directamente a través de las gavetas o de los elementos que estén al interior de la gaveta, ya sean relés inteligentes, arrancadores suaves, o los mismos interruptores de potencia que en algunos casos cuentan con módulos de comunicación que se llevan las señales hasta esta bordera para tener disponibilidad de tener los datos que se requieran en su momento dependiendo del proyecto. Tenemos la posibilidad también en Sivacon S8 de que cada unidad extraíble cuenta con un código, si así lo requiere el cliente, de poder llegar hasta las 9.216 variables a fin de que cuando existen proyectos donde generalmente tenemos, puede ser en una misma columna,
3, 4 arranques de un HP. Y finalmente se requiere que esas mismas gavetas no sean intercambiables. ¿Qué se hace? A través del software de configuración se le deja la opción de código a la gaveta para que cuando, digamos, el motor 1, no puede, la gaveta del motor 1 no la puedan introducir en la gaveta del motor 2. Simplemente pues no les va a dejar mecánicamente operar la gaveta y no les va a permitir que se energice, lo cual hace pues que también sea un sistema bastante seguro. Tenemos el grado de protección de la gaveta en posición desconectada hasta el IP54, se mantiene. La capacidad de bloqueo desconectado a través de su sistema del mando prolongado del interruptor se puede bloquear con un candado por el tema de operaciones inadvertidas de algún personal que sea ajeno al de mantenimiento. Las gavetas extraíbles tienen una probabilidad de vida útil hasta las 2500 operaciones, siempre y cuando pues con los debidos mantenimientos incluso se pueden aumentar hasta unas 3000, 4000 operaciones dependiendo pues del manejo y de la calidad o de la vida útil que le están dando a la misma gaveta. Tenemos la posibilidad de colocar cortinas cuando se extrae la gaveta para que no quede expuesto, digamos, el barraje vertical, se puede ver a simple vista simplemente se extrae la gaveta y automáticamente se bajan unas cortinas para evitar el contacto accidental de algún tipo de herramienta o demás que estemos utilizando al momento de manobrear, de hacer una maniobra al interior del gabinete que se o que ocurra algún incidente. Tenemos obviamente también la protección de arco interno de 690 voltios, cumpliendo hasta los 100 kiloamperios para este tipo de columnas universales y las gavetas extraíbles. Y en SIVA con S8 se manejan dos tipos de gavetas, una de alta especificación y una de baja especificación, las cuales pueden ser combinadas en la misma columna sin ningún inconveniente. Aquí algo más, acotando un poco más el tema de las gavetas extraíbles, pues como les mencioné, tienen una distinción para poder determinar el estado de la gaveta, en qué estado se encuentra, porque muchas veces la vemos en esta posición y no sabemos si está en modo test, puede estar en modo test o simplemente ya puede estar totalmente desconectada la gaveta. Entonces, a través de un sticker se puede visualizar el modo en el que se encuentra la gaveta. El sistema de conexión de la gaveta al bus bar vertical se hace a través de estos pines de contacto, los cuales garantizan obviamente pues la vida útil de la gaveta y lo hacen a través de estas mordazas, se conectan directamente al bus bar vertical para que pueda energizar así la gaveta y quede operable al 100%. Todo lo que todo el sistema de control de un arranque de motor o una salida a carga están implementadas dentro de la gaveta, nada queda por fuera. Es decir, al extraer la gaveta vamos a extraer completamente, ya sea si está el arrancador suave, el contactor, el relé térmico, todo se extrae porque todo hace parte del conjunto de la gaveta. Como les mencioné anteriormente, pues podemos hacer uso de la parte frontal de las bandejas de las gavetas, en tanto su parte frontal como la parte posterior, aprovechando así al máximo los espacios de la misma gaveta. Recordemos que una gaveta, lo mínimo que tenemos en dimensiones es de 100 milímetros y digamos los espacios son bastante reducidos y pues hay que aprovecharlos al máximo. Lo que les mencioné láminas anteriores, ese es el sistema de codificación que no me permite introducir gavetas en cubículos de los que no pertenece la gaveta. Aquí vemos un poquito más a detalle cómo funciona la extracción de una gaveta.
Simplemente cuando está en su modo conectado, vemos que todas las partes, tanto la de fuerza al bus bar vertical, la salida de fuerza o la llegada del cliente, están conectadas y el sistema de control todo está operando. O sea, ese es el ciclo de operación normal de una gaveta en su estado operativo. Cuando estamos en posición desconectado, quiere decir que no está ni alimentado el barraje principal, no está conectado la llegada o salida de cliente y no está conectado al sistema de control. Esto me permite y me garantice que la gaveta esté 100% desenergizada y que no vaya a haber ningún tipo de accidente o incidente sobre la misma para evitar cualquier anomalía. O sea, siempre la vamos a encontrar cuando esté en posición desconectada, no va a tener ningún tipo de corriente o tensión al interior de la misma. En la posición de test, vemos que está desconectado del barraje vertical, está desconectado de la salida o llegada de cliente y está conectado el control. Esto a fin de que de poder visualizar que estén en operabilidad los elementos o instrumentos de control como pilotos, selectores y demás, y que estén funcionando correctamente una vez ya esté en su posición de conectado o de operabilidad la gaveta. Ok, llegamos al tema de la normativa. Como les mencioné, Sibacon S8 es uno de los tableros, tal vez con la exigencia en cumplimiento de normas bastante riguroso. Sibacon S8 es directamente diseñado y, y algunas piezas son fabricadas directamente desde Alemania, su casa matriz, las cuales nosotros traemos e implementamos en este tipo de tableros. Por tanto, estos tableros son bastante rigurosos en el cumplimiento de algunas normas que les voy a mencionar a continuación. La IE 61439-1-2, estas dos, digamos, son las mandatorias sobre este tipo de aparamenta, las cuales me identifican el grado de segregación, el grado de protección del tablero, grados de impacto mecánico y demás. Tenemos la de debido arco a fallo interno, que es la IE 61641, las de grado de protección, la 60529 y la 62262, las de riesgo al fuego y resistencia sísmica. Esto es algo bien importante. Estos tableros también son probados para que también puedan ser implementados en las embarcaciones tipo sí, pues, digamos en submarinos y demás. O sea, resisten totalmente este tipo de ambientes y obviamente el movimiento abrupto debido a un sismo o un terremoto. Este tipo de tableros cuentan con 81 test report de laboratorio acreditado. Directamente, pues como les mencioné, la casa matriz en Alemania, los laboratorios de tercera parte en Alemania hacen sus pruebas y validen que estén cumpliendo con toda la normativa de acuerdo a cada una de las normas a las que son fabricados. Bajo la 61439, que es prácticamente la que hace que sea posible un tablero de esta envergadura, entonces, ¿qué encontramos? Encontramos grados de protección, se validan las distancias de aislamiento y de fuga, se validan que los elementos que van al interior del tablero cumplan con ciertos requisitos específicos en cuanto a sus conexiones eléctricas y mecánicas. Se validan también las propiedades dieléctricas de cada uno de sus elementos. Se tiene muy en cuenta, importante también este tema, es el tema de la disipación térmica al interior de los tableros, la resistencia al cortocircuito, la compatibilidad electromagnética, que ahora los equipos también deben cumplirla para poder, digamos, implementarlos al interior de este tipo de tableros. También se validan el sistema de
de resistencia a la corrosión. Esto quiere decir que sean aptos para implementarlos, instalarlos en ambientes, ya sea altamente alcalinos o salinos, bajo algunas propiedades o elementos adicionales en sus procesos de fabricación. Bajo el impacto mecánico, ¿sí? Esto quiere decir que cuánto aguantaría el tablero en caso de que lo llegue a golpear algún objeto por X motivo. Entonces también ellos tienen una resistencia al impacto. En este caso, estos tableros llegan hasta el IK10, que es uno de los máximos niveles en este tipo de tableros, y también corresponde algunas pruebas adicionales que se le hacen a los materiales, ya sea a las láminas, a los tornillos y demás con los que se fabrican los Sivacon S8. ¿Cómo se valida que se esté cumpliendo con la 61469-1-2? Se validan directamente desde el diseño. Estos tableros se configuran bajo un software llamado Simaris, proveniente pues de Siemens, y obviamente ya cuando están fabricados se les hace las pruebas de rutina, que obedece simplemente a que haya o exista la apertura de puertas perfecto, que todos los elementos o componentes estén perfectamente conectados, que no haya ningún tipo de, de, de cable que no esté perfectamente conectado a su interruptor, los torques en la conexión de los barrajes y demás. Para la resistencia al arco interno, tenemos una pregunta muy importante e interesante, es cómo se logra la seguridad de las personas con Sivacon S8. Al ser un tablero testeado y probado bajo esta norma, este me garantiza que cuando se produzca algún fallo al interior del tablero, ya sea por un cortocircuito, una falla eléctrica, además, eh, que, que se cubra a, las personas o el entorno de que no vayan a salir partes expuestas, ¿sí? Cuando se genera este tipo de fallas, al interior del tablero se producen unos gases, los cuales buscan la manera de desfogar más fácilmente. Estos tableros lo hacen por la parte superior, por el techo, sin tener ninguna afectación hacia los laterales o la parte frontal del tablero, lo que hace que prevalezca la vida por si de pronto alguna persona va pasando por el frente del mismo, pues no vayan a salir elementos como tornillos, puertas o demás en el caso de alguna falla. Bajo el diseño y aprobación de Sivacon S8, pues como les mencioné, estos tableros son de diseño alemán, son bastante rigurosos en sus aplicativos, en el software, el cual pues me garantiza también que se cumplan algunos lineamientos específicos de la marca y asimismo pues cuando uno lo está configurando va validando algunas características especiales del proyecto y las va teniendo en cuenta al momento de modelar en el software. Generalmente presentamos auditorías esporádicas, aleatorias de fábrica. Nosotros tenemos la supervisión directa desde Siemens, Alemania, de su fábrica en Leipzig, donde ellos nos hacen constantemente validaciones de cómo estamos diseñando, de cómo estamos fabricando, cómo estamos integrando la solución, porque recordemos que pues la solución que estamos implementando es un producto Siemens y tenemos todo el respaldo de ellos también, pero pues con la característica que lo fabricamos y lo producimos en Colombia. Importante, Industrias Electricol cuenta con su certificación bajo RETIE para este tipo de tableros Sivacon S8, el cual pues patenta o garantiza las características técnicas con las cuales cuenta este producto y pues, de esta manera lo podemos comercializar y podemos presentarnos a proyectos donde se requieran este tipo de aplicativos.
Algunas de las aplicaciones importantes de Sivacon S8, donde lo vamos a encontrar eh, regularmente o generalmente, es en aquellos sectores como el de oil and gas, procesadoras de agua potable o de desecho, o sea, las PETAP. Tenemos también la implementación de este tipo de tableros en, en la alta industria, en la alimenticia y generalmente pues donde se requiera tableros con arranques de motores desde subestaciones de potencia e incluso en edificaciones de infraestructura normales también, pues por ser tableros de distribución bajo el cumplimiento de la 61641 arco interno, muchas veces lo implementan también para eh, algunas edificaciones o megaconstrucciones donde se hace necesario este tipo de protección en los tableros. Como les mencionaba, pues que en el sector oil and gas pues son popularmente utilizados porque las exigencias de este tipo de mercados son bastante altas. Ellos siempre piden que se cumpla bajo la condición de arco interno y se garanticen todas las normas de seguridad y más que brinda este tipo de tableros. También lo encontramos en el sector construcción, como les digo, en las megaconstrucciones o aquellos, eh, en aquellas edificaciones donde se requieran condiciones de alta seguridad y el suministro confiable de energía al 100%. En el sector industria, como les mencionaba, también lo encontramos en las fábricas de alimentos, en aquellas que necesiten todo el sistema de procesos industriales. Allí vamos a estar también presentes con este tipo de productos. Y otra de las aplicaciones usuales que generalmente tenemos de este tipo de CCMs o de tableros y con S8 es que los podemos instalar en nuestros propios centros de distribución de potencia o CDPs o shelters, los cuales se adaptan a los espacios disponibles de estas soluciones que también nosotros pues a su vez fabricamos. Ventajas de Sivacon S8, pues ya las he ido nombrando a lo largo de la capacitación de la charla, es que prima la seguridad de las personas bajo la 61641, eh, la alta seguridad que tienen este tipo de tableros, eh, la posición de sus gavetas, que contamos con las 3 posiciones que nos exige el mercado como tal, es el de conectado, prueba desconectado, que correspondemos a los anchos o a los espacios útiles que tenga el cliente sin ningún inconveniente, nos adaptamos a ellos. Tenemos también el tema de que tienen un alto nivel de flexibilidad debido a la modularidad de sus columnas, que las podemos acoplar sin ningún inconveniente, ya sea tanto de izquierda o derecha del mismo tren, una vez ya esté fabricado y a futuro si requieren realizar algún tipo de expansión, simplemente lo llaman, lo hacemos, nos acoplamos y no hay ningún problema por ese lado. Pues contamos con todo el respaldo de la fábrica de Alemania de Siemens para poder diseñar, comercializar y fabricar este tipo de productos en Colombia y pues obviamente tanto la fabricación de la metalmecánica y el barraje pues le corresponde a Industrias Equipol, lo que hace pues que tenga el respaldo de nosotros también, pues la garantía de este tipo de producto tan importante. Vale la pena aclarar en este momento que en Colombia somos los únicos licenciados en este producto, somos los únicos technology partner de Siemens para la línea de productos Sivacon S8. Finalmente, una conclusión bastante interesante de Sivacon S8 es que ofrece la combinación perfecta de una estructura rentable y de alta calidad. El objetivo es claro, un equipo perfecto para todas sus demandas, versátil, seguro, amigable con el usuario y fácil de operar.
El diseño inteligente de Sibacón S8 es nuestra respuesta a sus requerimientos. Es decir, todo lo podemos lograr con este tipo de tableros, simplemente pues lo interesante es que nos lo hagan saber qué necesitan, qué requieren, y nosotros sin ningún inconveniente lo podemos realizar en este tipo de tableros. Llegamos a la sesión de preguntas, no sé si tengan alguna duda, inquietud al Mm, respecto. Muchas gracias, Andrea. Pues por A ahora no hay ustedes. preguntas, pero sí me gustaría ahí que le comentaras dónde hemos implementado estos equipos. Aquí en... Claro que sí, claro que sí. Específicamente tenemos ya varios proyectos en curso. El primero de ellos, tenemos instalado un total de 7 tableros en el proyecto CETIC, que es el Centro de Tratamiento contra el Cáncer, donde se pide que la rigurosidad y la robustez de sus especificaciones hicieron que se implementaran este tipo de tableros para esta megaconstrucción. Tenemos también próximamente instalados en una subestación térmica de Cartagena. Vamos a implementar también algunos tableros allí. Y tenemos también ya unos instalados en la Universidad Militar eh, con esta solución. Vale, súper, pues que tenemos ahí como un mercado versátil o pues variado donde se puede utilizar este tipo de solución, ¿sí? Total. Vale, Andrés. Muchas gracias ahí por, digamos que por toda la capacitación. Ahí le están dejando pues unos videos para que puedan revisar lo que hemos instalado para la Universidad Militar. No sé si ya tenemos listo el flyer del centro del CETIC, que ese creo que próximamente lo estaremos ahí publicando en nuestras redes sociales. Es un proyecto muy importante pues, para Colombia, como es el Muy CETIC. interesante. Sí. Ahí quedan los datos de contacto de Andrea. Están nuestras páginas, nuestras redes sociales donde nos pueden ubicar para cualquier duda, cualquier inquietud. Y siempre estamos ahí publicando contenido interesante para revisarlo y aprender un poco más sobre este tema. ¿Sí? No sé si quieres cerrar con algo, Andrés, no sé qué nos quieres comentar por ahí de interesante de Sibacón, cómo fue ese proceso para adquirir la licencia. Sé que estuviste allá en Alemania, fue un equipo de Tricol para poder hacer todo ese tema. No sé si nos quieres comentar un poquito y Sí, aquí hay una claro que pregunta sí. de Alexander también. Sí, claro que sí. Nosotros adquirimos la licencia a finales del 2018, donde tuvimos la oportunidad de realizar el viaje y capacitación directamente a fábrica en Leipzig, Alemania. Hicimos el viaje, un equipo conformado por un diseñador mecánico em, de parte de calidad, y pues en representación del producto fui yo por parte de Tricol, para poder adquirir todo el conocimiento previo a la aceptación de la licencia como tal. ¿Sí? Ese fue un proceso donde tuvimos que realizar, obviamente, la capacitación directamente en las instalaciones, en fábrica, y venir a implementar un prototipo del cual teníamos que debía corresponder a ciertas exigencias de Sibacón S8 para poder que nos otorgaran la licencia finalmente, ser catalogados o denominados como Technology Partner del Siemens. Súper, Andrea, súper. Ahí Alexander Moreno nos pregunta que si se pueden instalar otro tipo de componentes de otro fabricante diferente a Siemens. No, infortunadamente este tipo de tableros están probados y testeados bajo la tecnología Siemens, y obviamente bajo sus equipos. Obviamente ellos también producen todo lo que tiene que ver desde interruptores, sistemas de arrancadores suaves, variadores y demás. Entonces, no, digamos, no existe la posibilidad de que algún equipo que vayamos a implementar no sea de la marca Siemens. Ah, hay excepciones, por ejemplo, los sistemas de sincronismo o los relés de sincronismo, que a este momento
digamos, Siemens no tiene un elemento de protección y control para este tipo de soluciones e implementamos otros, pero digamos con excepciones. Pero generalmente todo, absolutamente todo, es de la marca Siemens. Vale. Rafael nos pregunta, ¿ustedes realizan el mantenimiento o luego el proyecto se encarga el cliente? O sea, ¿cómo es ese tema de mantenimiento? ¿Qué se le recomienda al cliente para hacer el mantenimiento del Cibacón? Claro que sí. Bueno, nosotros desde la propuesta eh, al cliente le damos ciertas pautas para decir, mire, nuestro compromiso llega hasta acá, pero si usted requiere algún tipo de mantenimiento, algún tipo de respaldo, la garantía que damos es de 12 meses. Si en el lapso de ese tiempo ocurre algo extraordinario, pues simplemente se contactan con nosotros y así programamos una visita y demás. Para los mantenimientos pueden hacer exactamente lo mismo. Si lo requieren de una forma más detallada, ya una vez está implementado el proyecto como tal, nos llaman y nos piden la solución y nosotros hacemos el mantenimiento sin ningún tipo de inconveniente. Vale, Andrés, muchas gracias. Pues como les comentábamos, después estaremos enviando la presentación, estaremos enviando el certificado para que lo puedan revisar, lo puedan volver a validar la charla o lo puedan compartir con sus compañeros. Entonces ahí tenemos el link que nos acaba de colocar nuestro compañero para que se registren y ahí estaremos enviando al correo que registren, estaremos enviando la información, certificado, presentación del tablero y el video completo de la capacitación. Claro No, que Andrea, sí. pues muchas gracias por este espacio, ya estamos ahí, pues nos pasamos ahí sobre la hora, pero quiero agradecerte por darnos este espacio y poder conversar un poquito de este tema. Vale, igual queda abierta la invitación si ustedes requieren de profundizar en algún tema. Digamos que Sibacón tiene muchísimo que ampliar, no más de la normativa que hacen que se cumplan las características de este tipo de tableros. Y si así lo requieren para futuras charlas, conversatorios o demás sobre, o que quieran profundizar sobre algo en particular, pues con mucho gusto, Industrias Eléctricas tiene las puertas abiertas, incluso para que nos puedan visitar y puedan conocer de primera mano esta línea de producto que generalmente o sencillamente es magnífica, es un superproducto del cual nos enorgullece ser parte y, y pues nada, las puertas de Industrias Eléctricas quedan abiertas para cualquiera de sus requerimientos. Agradezco nuevamente a la Universidad de Santo Tomás, a todos los que pudieron conectarse en esta tarde-noche de hoy para que puedan conocer un poquito más del producto y, y pues nada, aquí queda la invitación abierta para lo que requieran. Ectricol, transformando la energía.